Estudio de hoy, que tiene que ver con la confesión de fe del 1689, confesión bautista del 1689, ¿verdad? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias Señor. Cada vez que podemos decir Padre nuestro, tenemos que pensar en Cristo. Porque Él ha hecho posible que nosotros podamos venir ante tu presencia y pedirte, y clamarte y decirte, Señor, aquí estamos, Padre, deseando hacer tu voluntad y dándote tantas gracias por la convicción y la fe que tú pones en nosotros para saber que tú estás ahí y que un día estaremos contigo. Este es un mundo de aflicciones. Este es un mundo de tantas necesidades y dentro de esas necesidades está la falta de conocimiento por el cual perece tu pueblo. Señor, que seas tú quien levante hombres y mujeres dispuestos a poder poner en alto tu palabra, darla a conocer, enseñarla, vivirla, ser portadores de la luz de Cristo, para que podamos, oh Dios, lidiar y detener todas las maldades de este mundo, tal como tu palabra dice que será. Queremos ser, oh Dios, tus discípulos. Queremos comportarnos como hijos tuyos. Señor, guíanos y guárdanos en este tiempo de estudio que vamos a tener, y que seas tú, Señor, nuestro guiador y guardador en todo. Te lo rogamos y te lo suplicamos, oh Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. ¡Wow! ¡Qué bien! Ceci está aquí. ¡Qué bueno! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás, Ceci? Bien, gracias. Qué bueno. No, también. O sea, vamos a llevarte suave. No le hables mucho a Ceci hoy, que no está por hablar. Qué bueno, ¿no? Pues me alegró verte. Sí, habíamos estado orando por ustedes en el tiempo de los caballeros, en la oración que teníamos ayer. Y que creo que fue un buen tiempo. Un buen tiempo, estuvimos tranquilos, meditando. Para mí un buen día. Después que yo tengo esos tiempos así, es un buen día. Deberíamos orar todos los sábados, pero por causa de nuestras familias y las necesidades que tenemos vamos a hacerlo uno sí, uno no, es lo que estamos haciendo. Así que sigan orando, hermanos, para que el Señor sea quien continúe dando luz para saber qué es lo que vamos a hacer con este tiempo de oración que tienen tanto las damas como los caballeros. Hermanos, seguimos nosotros envueltos en este párrafo 6 del capítulo 19 de la Confesión de Fe del 1689 y vamos a leerlo nuevamente. Y hoy vamos a entrar en esa parte donde dice, sin embargo, esta es de gran utilidad, etcétera, etcétera. Vamos a leerlo completo para podernos entrar en esa segunda parte de este párrafo, el cual nosotros queremos tomar, como dijimos la semana pasada, sin mucha prisa, ya que este es un párrafo clave, necesario entenderse de la manera más clara posible. Y por eso, mi hermano, no se queden con una pregunta, no se queden con nada guardado, porque a veces nosotros, y esto pasa en la vida cristiana, lo que voy a decir ahora, y qué bueno que sea así también, digo, y es que muchas veces nosotros tenemos años en el Evangelio y decimos, bueno, ya yo sé de qué se trata, sé lo que hay, y como que de repente, ahora ven, que esto no lo sabía. Ustedes no se imaginan las veces que cosas como esas han pasado en mi vida. Entonces, por eso es bueno siempre estar atento, pendiente de todo lo que el Señor tiene en un momento dado, porque es que todo el tiempo Él nos está enseñando. Todo el tiempo. Yo siempre cuando voy a ver algo, lo veo como si fuera nuevo, porque es algo que el Señor siempre hace con nosotros. Yo quisiera ir a ayudarte, pero ya estoy aquí adelante. Pásale, mi hermano. Y bueno, vamos a leer este párrafo completo. Déjenme leerlo para en lo que los hermanos se acomodan.
Este párrafo sí dice de la siguiente manera, dice, aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras para ser por ella justificados o condenados, sin embargo, esta es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes. Les dirige y obliga a andar en conformidad con ella. Les revela también la pecaminosa contaminación de sus naturalezas, corazones y vidas, de manera que al examinarse a la luz de ella puedan llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por el odio y contra él, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. También la ley moral es útil para los regenerados, a fin de restringir su corrupción en cuanto que prohíbe el pecado, y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen y qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición y el puro rigor de la ley. Asimismo, sus promesas manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son las bendiciones que pueden esperar por el cumplimiento de la misma. Esto es glorioso. Aunque no como si se les deba por la ley como pacto de obras. De manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo, porque la ley le manda lo uno y le prohíbe lo otro, no por ello demuestra que se encuentren bajo la ley y no bajo la gracia. Mi hermano, este es un párrafo que con calma tenemos que analizarlo. Me acuerdo en una ocasión que un hermano, que por cierto muy bueno en sus enseñanzas y en sus conocimientos, pero para mí con un fallo para mí bastante grande con respecto a lo que él piensa de la ley. La ley tuvo su momento, hasta ahí estamos de acuerdo, como decía él. No estamos nosotros sujetos a ella, ahí tenemos cierto problema. Hay cosas que deben ser ventiladas a la luz del Nuevo Testamento, sí. Y eso puede que alguna de las cosas de la ley ahora cambien. Ahí no estamos de acuerdo. Y vino y comenzó a tratar de dar a entender eso de que no tenemos que hacerlo todo para quitar el día de reposo. Toda esa vuelta. Hermano, el día de reposo no se puede quitar porque no fue dado en la ley, sino por causa del hombre, y el Señor mismo mostró la necesidad del ser humano de tomar un día de descanso. Ahora ese día se enseñó en tiempo de la ley, cuando se entregó a que si tú tomas ese tiempo, no lo tomes simplemente para dormir mucho y estirar las patas, como dicen uno, ¿no? Y comer mucho, sino para meditar y pensar en lo grande que es tu Dios. El Señor le dijo, traten de no involucrarse en trabajos. Ahora eso, para verse más santo, el hombre siempre sabe más que Dios. Eso pasó en el Antiguo Testamento. Fueron implantando más normas y más normas. Para ello eso era abstenerse de todo, de no hacer absolutamente nada, y pusieron regla, escribieron un libro aparte para que por ese librito sepamos y conozcamos ahora qué es lo que debemos de hacer. Entonces pusieron cargas que el Señor nunca quiso poner, refiriéndonos al Padre. El Padre no puso toda esta carga que ellos quisieron poner, simplemente descansen. Hay momentos en que las personas creyentes que aman al Señor
tienen que sostener sus familias, tienen que darle el alimento que necesitan, y la preparación que ellos tienen y el trabajo que encontraron ahora es o médico o es bombero, para ponerle o es una enfermera. Mi hermano, son profesiones que inevitablemente tú vas a tener que trabajar muchas veces los domingos. Tú puedes pelear eso, tú puedes discutir eso, puedes después de cierto tiempo, por cierta señoría, como se usa mucho aquí, tú decir, bueno, voy a rogar que por favor me permitan el domingo. Pero, mi hermano, un médico en una emergencia tiene muchas veces que ser llamado, si es un especialista, para ir a atender a un paciente que lo necesita. Entonces el Señor no está diciendo que eso no se puede hacer. ¿Se entiende? Pero es entender que hay un día de reposo. ¿Por qué hacemos todo esto, mi hermano? Para que veamos la importancia de esta ley. Esta ley es palabra de Dios para mostrar, como hemos estado diciendo, quién es Dios. La manera de demostrarnos a nosotros como seres humanos quién es Dios es diciéndole, ¿pueden ustedes comportarse de esta manera? Porque así es únicamente la forma en que ustedes pueden decir, estoy bien con mi Dios. Pero hay un problema en el medio, se van a encontrar con la inclinación al pecado, porque ustedes han nacido desde que nacen con esa deformación. Esa deformación del pecado no es más de que entender que lo hemos traído de Adán y Eva, pero que somos nosotros culpables de eso. Bueno, la manera en que esto se puede ilustrar, y no siempre las ilustraciones son mejores, es como cuando usted ve que hay una industria que está formando ciertos envases para empacar cosas, y si el molde tiene un defecto porque se dañó en el proceso de tanto uso, todo lo que va a salir de ahí va a salir con defecto, y el administrador o el que está encargado de eso va a tener que decir, paren todo, porque hay que reformar ese molde, porque todo va a salir igual. Entonces el Señor está en este momento reformando ese molde, pero ya estamos dañados y nacemos así. ¿Se entiende? Ese es el asunto. Vamos a salir, vamos a ser pecadores, pero las normas y lo que es Dios está declarado. ¿Cómo hacerlo? Ustedes han conocido el proceso en que Dios ilustra al hombre y le va enseñando sus debilidades y la necesidad de ellos humillarse ante Dios, porque no se puede agradar a Dios si primero no te humillas ante su presencia. ¿Humillarme por qué? Porque Dios me lo requiere a mí, porque Él es egoísta, porque Él todo lo quiere para Él y quiere que lo reverenciemos porque Él es el más grande. Hermano, ese no es el asunto. Es por mi propia causa, es por mí mismo. Porque si yo frente a Dios me altero y me creo que soy perfecto, ya voy a dejar de entender lo que es el pecado. Y voy a creer que yo sí puedo, que yo sí voy a resolver este problema que Él mismo me está diciendo que lo haga. Bueno, el pueblo de Israel tuvo que darse cuenta que no podía. Y es tanto es así que este pueblo de Israel, la mayoría prácticamente del pueblo, y hoy eso se conoce de una manera tan clara debido a todos los descubrimientos que se han hecho, eran fervorosos adoradores de ídolos, a pesar de tener a Dios. Estuvimos leyendo ayer, y fue una gran bendición ver eso, el Salmo 122, cuando David decía, yo me alegré con lo que decían, a la casa de Jehová iremos. Pero ¿por qué se alegra? El asunto era Jerusalén, ahí estaba todo. Llegar ahí era verlo, wow, mira cuánto han llegado. O sea, se han apartado, estos sí realmente vienen a adorar a Jehová. Se alegraba su corazón al ver eso, porque no todo estaba perdido. Y era como decir, wow, hay esperanza. No es lo que nosotros muchas veces decimos en estos tiempos difíciles, cuando vemos que pasan cosas en donde vemos personas adorando y sirviendo a Dios, incluso jóvenes.
donde nosotros decimos es que ya los millennials no se puede hacer nada, hay que trabajar con los nuevos porque estos son los que realmente debemos de ayudar, porque ya estos los han dañado de una manera terrible. Pero si dentro de los millennials nosotros vemos personas que están adorando y sirviendo un servicio y dice, wow, estamos en esperanza todavía. Ahora imaginémonos a David cuando vio esto, decía, yo me alegro con todo esto y con todo lo que dicen, a la casa de Jehová iremos. Y allí está apartándose de la normalidad prácticamente de la mayoría del pueblo de Israel. Dios siempre estuvo haciendo lo que tenía que hacer con el pueblo de Israel para mostrarle quién era Él. Pero este es el asunto. La ley de Dios fue dada y ellos se dieron cuenta que no podían, pues lo mejor es inclinarme a otras cosas, a hacer lo que yo creo que puede ser, porque posiblemente el Dios de Israel no me escuche por lo que yo soy. Pues es mejor buscar una fuente de por si acaso existan otros dioses más benévolos que Dios. Siempre estamos así. ¿Por qué? Se los pongo de esta manera. ¿No se han fijado que las personas buscando un Dios más benévolo y más condescendiente con nosotros no los fabricamos y decimos que tenemos a Dios? Yo adoro a Dios, pero no como tú piensas. Yo no soy tan legalista. Yo no soy tan estricto. Entonces tú comienzas a fabricarte un Dios porque tú no sigues una norma trazada por Dios. Sí, pero ¿dónde está? Bueno, está en la Biblia. Ah, en la Biblia, no, yo no, eso lo hizo un hombre. Saben que existe Dios porque hay un conocimiento de ellos en sus corazones que les lleva a querer adorar a Dios, pero al mismo tiempo se rebelan contra Dios. Es por eso que este párrafo dice que la ley, les guste o no a los hombres, le convenga o no, fue dada para todos, creyentes y no creyentes. Comienza diciendo, aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obra para ser por ella justificados o condenados. Eso lo vimos la semana pasada, lo analizamos. Ahora, esta parte aquí, cuando dice, sin embargo, esta es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad a ella. Versículos para esto. Romanos 7:12 y Romanos 22 y 25. ¿Quién me ayuda con esos versos? Romanos 7, 22 y 25. Otro va a leer el Salmo 119, 4 al 6. Esos tres versículos por ahora. Vamos a ver cómo nos va con estos tres versículos para ver ese párrafo. Romanos 7, 22. 7, 12. Tiene 7, primero 7, 12. 7, 12 y 22 también y 25. ¿Ok? De la manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. 22. Porque según el hombre interior me deleite en la ley de Dios. ¿Y el 25? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ok, hemos leído ese verso de aquí entre nosotros. ¿Qué está revelando Pablo aquí? Es una revelación que está haciendo. Tal vez muchos allí se quedaron, pero Pablo, ¿qué nos estás diciendo? Estamos confiando en ti. Creemos que tú eres un hombre de Dios. Pero ¿qué es lo que Pablo está revelando aquí? El mío, versículo 12. ¿Quieren leerlo? Yo quiero que ustedes sean lo que me digan qué es lo que está pasando con Pablo. Quiero escucharlo de ustedes. ¿Lo leemos nuevamente, el versículo 12, Gerson? ¿Qué dice el versículo 12? Ese versículo 7. Le dije que no vamos a correr. Yo quiero, mi hermano, que ustedes estén conscientes de lo que está pasando aquí. De manera que la ley a la verdad
es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Okay. El mandamiento de Dios es justo y bueno. El 22 es vital acá. Tú querías decir algo, ¿verdad, Luis? No, usted preguntó qué es lo que Pablo dice. Sí, exacto. Lo que veo aquí es que él reconoce primero que la ley es santa. Ese, y versículo pura, 12. Y él desea seguirla, pero su carne va en contra de lo que es la ley. ¿Qué problema? ¿Dónde coloca esto a Pablo? Porque a mí no, yo soy diferente a Pablo. Hemos crecido tanto y hemos entendido tanto de que ya yo no soy tan afectado como Pablo. Pero el pobre Pablo, ¿qué le pasaba a él? Y él tuvo que declarar eso en ese momento. ¿Qué dijo? Yo quiero, pero es que esta carne que yo tengo no me deja. ¿Eso pasaba nada más en Pablo? ¿Verdad que lo experimentamos todo el tiempo? Si eso es usted como creyente, ahora imagínese un corazón que se ha fabricado un Dios y que él mismo ya se cree que es bueno, que no hay necesidad de hacer lo que dice el versículo 25. ¿Cuál será su norma de vida? Se va a convertir o en un moralista, y el moralista es sumamente peligroso porque a veces ellos dan apariencia de ser más puro que los mismos creyentes. O se va a convertir en una persona entregada a lo que venga. Voy a vivir mi vida. Va a mirar hacia arriba y va a disfrutar las cosas buenas que tiene la vida, dice una canción. Y así la cantan. Porque hay que disfrutar y no le importa lo que Dios pueda decir y ese será su comportamiento porque no le interesa entender que tienen un problema. Si eso es Pablo y si esos somos los creyentes que entendemos que tenemos una batalla, el no creyente teniendo la misma necesidad, las mismas obligaciones y no mira a Cristo, su condición es triste. ¿Y qué estamos nosotros haciendo para acercarnos a esas personas y decirle, tú tienes un problema con Dios? Con esas personas que muchas veces se creen buenos. Ese es el momento. ¿Te crees bueno? Yo creo que realmente si Dios no tiene misericordia de mí, yo no podría ni mirar a Dios. Esas personas se asustan cuando dicen eso. Pero ¿cómo tú dices eso? Si yo te veo y tú vas todo el tiempo a la iglesia y tú eres una persona que siempre habla de Dios, dicen, ahora tienes que verte tú. Si yo tengo que decir eso, es porque entiendo cuál es la gravedad de mi pecado. ¿Entiendes tú la gravedad de tu pecado? Porque yo tengo todos los días que hacer lo que el versículo 25 dice. ¿Qué dice el versículo 25 de ese mismo capítulo 7? ¿Qué dice? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿A quién da gracias Pablo? A Jesucristo. Él lo hizo todo. Es que él está planteando lo que Cristo hizo. Pero está hablando de esa ley de Dios al mismo tiempo. Y Cristo no queda lejos de la ley de Dios porque Él la cumple y no vino a abolirla, a quitarla, sino a cumplirla para que nosotros al mirarlo a Él podamos hallar gracia. ¿Ves la diferencia? Encuentro gracia en Él, esa es la gracia. Pero eso no dice, ay, qué bueno, Señor, que tú la cumpliste toda. Ahora yo voy a andar como yo a mí se me plazca. Porque ya estoy libre. Y como quiera, haga lo que yo haga, ya tú lo hiciste por mí. Yo estoy pago. Imagínense ahora un prisionero que sea liberado y él diga, wow, me liberaron. El juez, sin darse cuenta, me dejó ir siendo yo culpable. Así es que como yo ahora estoy libre y no me pueden condenar de eso, ahora voy a rendirme a hacer de todo. No va a volver a caer preso.
Cuando una persona hace eso, solamente está demostrando que no había verdadero arrepentimiento y que él que dice dar gracia a Cristo no ama a Cristo, porque el propósito de Cristo es que tú andes en santidad. Ese es el propósito de Dios y de todo lo que es esa Trinidad trabajando en tu vida, el Espíritu Santo, Cristo y el Padre. ¿Para qué? Para que nosotros cada día crezcamos abandonando el viejo hombre para tener el nuevo hombre. Y eso va a implicar un trabajo constante y una dependencia de Dios. Más que nunca, ahora tenemos más responsabilidad. Porque ahora nosotros estamos llamados a ser luz. Ahora nosotros estamos llamados a caminar como Cristo. Y como Pablo dijo, estamos llamados a ser imitadores de Cristo. Y si quieren ver cómo yo imito a Cristo, pues entonces mírenme a mí, decía Pablo. Pablo no está siendo arrogante cuando dijo eso, porque él dice, porque yo lo único que hago es imitar a Cristo. Y esa va a ser mi batalla, buscar imitar a Cristo. Vayan conmigo, hagan lo mismo, no se frenen. Y Pablo dio el ejemplo de vida, de que su vida era para agradar a Dios. Que fallaba, que pecaba, que faltaba. ¿Usted cree que Pablo se libera de eso? O a lo mejor Pedro se podía liberar porque él era la roca, ¿no? Como vimos aquí el miércoles. Supuestamente era el fundamento de la iglesia, el Papa, y vino Lino, el segundo, y así hasta que se perdió el eslabón y había que fabricar otro. La gente inventa de todo por no entender la sencillez de la Escritura. Salmo 119, 4 al 6. ¿Qué dice ese texto? Acuérdense que estamos mirando que este es un beneficio tanto para el creyente como para el no creyente. Dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Qué glorioso. Tú lo has ordenado y yo tengo el deber de hacerlo. Mi pregunta, ¿ya eso no es un deber nuestro? Porque está en el Antiguo Testamento. Si está en el Antiguo Testamento, ya no. Pero es igual que el otro extremo. Saben que hay ahora mismo tenemos, y perdonen que lo diga de esta manera, pero es una plaga de personas judaizantes. Que lo que no está en el Antiguo Testamento no hay que mirar, porque el Nuevo Testamento no vale la pena. Ese mismo Cristo, ese fue simplemente, dicen palabras feas acerca de Cristo, que yo no me atrevo a decirlas. Si no está en el Nuevo Testamento, no vale. En el Antiguo Testamento no vale. Es triste, ¿no? Porque eso es perder todas las grandes y gloriosas verdades de ese proceso de Dios en el plan de salvación para la humanidad. Cuando tú unes todo esto, tú solamente ves a Dios trabajando y actuando y guiando a su pueblo y utilizando hombres como tú y yo para hacer su voluntad y que ellos nos instruyan y nos edifiquen. Pero los hombres inventan y dicen de todo. Mi hermano, ahí afuera hay un sinnúmero de ideas y de pensamientos que usted, si les hace caso, se vuelve loco. Unos aceptan únicamente el Nuevo Testamento y otros únicamente el Antiguo Testamento. Y tú dices, ¿qué hago ahora? Una guerra. Ustedes no se imaginan con la cosa que a veces uno tiene que ver en estas redes sociales, cómo de una parte y de otra empiezan a pelear y a matarse y yo salgo corriendito de ahí. No vale la pena discutir con ellos. Porque primero, las redes sociales están prácticamente ya habilitadas para que las personas manifiesten que ellos saben mucho. Necesitan brillar, porque probablemente no pueden brillar afuera, ni que lo vean directamente, pues aquí como no me conocen, yo soy un maestro.
Y se pierde muchas veces la responsabilidad que cada quien tiene con su parte local, con el trabajo directo con las personas. Pero ese es otro tema. Mi hermano, mirando esa realidad de lo que dice esta segunda parte de ese párrafo, vamos a la tercera. Y es la que dice, les revela también la pecaminosa contaminación de sus naturalezas, corazones y vida. Esto es importante. De manera que al examinarse a la luz de ella, puedan llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y odio contra él, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. Por eso es que es más fácil rechazar la ley de Dios. Cuando tú lees y escudriñas la ley de Dios, ¿qué va a pasar? Que te va a revelar a ti mismo. ¿No es cierto? Tú vas a decir ahí tranquilito en tu casa, tú leyendo y dices, sí, creo que ese soy yo. Así soy yo. La verdad que yo no valgo nada. Pero no quiero leer eso. Porque yo sí soy de valor. ¿Qué es lo que nos dicen hoy en día los evangelios, los evangélicos metafísicos, como yo les llamo? Tú sí puedes, tú sí puedes. No hay nada que tú no puedas. Tú te lo propones en tu mente y lo logras. Porque hay que darle valor al ser humano. Mientras la Escritura te dice, tienes valor porque Dios te creó, eres un ser maravilloso, un ser increíble, pero tienes que humillarte ante Dios. Y cuando tú te ves ante Dios, te das cuenta de lo inferior que eres. Eso no le gusta al hombre. Porque la ley lo que hace es que te declara y te dice, wow, pero yo no soy tan maravillosa persona como yo creía que era. Lo mismo que una iglesia que predique la palabra de Dios, que haga énfasis en lo que en verdad Dios ordena y sus principios declarados tal y como Dios los dice, que no lo minimiza, que no crea eufemismos, sino que va directo a lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabe qué pasa con las personas que vienen? Esa iglesia como que no me gusta. Como que hay algo que no sé, como que no me hace sentir en el espíritu. Hay algo que no me da gozo. Cuando tú te sientes declarado de lo que tú eres y tú que tienes un concepto muy alto de ti mismo, la palabra de Dios te afecta, te duele. Hasta que encuentras un refugio y dices, es que él se cree muy santo el que está hablando ahí. Tú te calmas porque ya tu mente y tu corazón entendió que esta persona es un habla mucho. Y que él está hablando porque él le gusta que vean que él es muy puro. Y tú te calmas, porque es una manera de tú calmar tu conciencia. Pero lo que la Escritura dice es que tú realmente tienes un compromiso con Dios. Un compromiso real todos los días de tu vida a examinarte, donde todo el tiempo, como dijimos al principio, estarás aprendiendo y conociendo. Aunque tú tengas 50, 40 años leyendo las Escrituras, vas a tener que entender que necesitas seguir aprendiendo. Y que cada día la palabra de Dios es nueva. Y que algo hay diferente que va a edificar mi vida. Cuando tú tienes ese corazón para venir y escuchar la palabra de Dios, ¿sabes lo que va a pasar? Tu vida se va a engrandecer y Dios entonces ahora sí te va a bendecir. No con lo que el mundo llama hoy bendiciones. Señor, como me estoy portando bien, ya yo sé que tú tienes por ahí lo mío. He escuchado un merengue que dice así, ¿no? Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío. Está por ahí lo mío. No importa, yo sé que lo tiene. ¿Pero a qué le llaman ellos eso? Cosas materiales, cosas que pasan. ¿Tú crees que a Dios le interesa darle a sus hijos cosas que son pasajeras? No, Él le tiene algo mucho mejor. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos. Porque estamos aquí en este cuerpo de carne, estamos sufriendo aquí. Nosotros lo que dice, Señor, pero mientras tanto dame esto.
para pasarla mejorcito, ¿tú entiendes? Estamos todavía engañados por el pecado. Y el Señor dice, bueno, hijo, para enseñarte, te voy a reducir un poquito, para ilustrarlo, te voy a reducir un poquito el grado de felicidad. Y como tú te estás sintiendo que eres infeliz, ahora pide más, Señor, tú a mí no me quieres, Señor, ahora te vas a ganar un poquito más menos de infelicidad, ahora vas a ser más infeliz. Y cuando tú sigues mirando que cada vez está la cosa más complicada en tu vida, tú dices, Señor, ¿qué hago? Entonces, empiezas a humillarte ahora. Dios tiene sus métodos para trabajar con nosotros. Cuidado, con Dios no se juega. Dios sabe cómo guía a sus hijos. Y aquel que el Señor no cuida, ni guarda, ni disciplina, entonces dice la Escritura que ¿qué es? Es un bastardo. No lo dice. Porque Dios al que ama lo va a disciplinar. Ahora, la disciplina de Dios no son buenas para nosotros, porque son para enseñarnos. Noten los versos que tenemos para esta parte aquí. Vamos a ver quién me ayuda leyendo a Santiago 2:11. Fantástico ese verso. Y vamos a leer también el Salmo 119. Tiene algunos. No, realmente si les digo que sé cuál escoger, no sé cuál de los versos que tenemos aquí escoger. Timarillo de Pingüe, ¿no? Vamos a escoger el 104 y el 128 de ese Salmo. 104 y 128, a ver, y primero, pero el clásico, sí, de partida, Santiago 2:11 es un verso maravilloso para entender esto. Aquí. Santiago 2:11. 2:11. El que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Te está enseñando. Pero no tengo un detalle importante. Es que la enseñanza no es para, bueno, ustedes que son mis hijos, permítanme enseñarle esto. ¿Se dan cuenta que esto afecta tanto al incrédulo como al creyente? Cuando hay una falta de este tamaño, ¿no afecta también al incrédulo? Adulterio. No, yo como no amo a Dios, a mí no me afecta. Yo me busco otra o me busco otro, esto se acabó y no hay problema. ¿Verdad que no? Cuando en la pareja se falta, no importa que sea creyente o no creyente, el sufrimiento viene. Ahora sí lo sienten, ¿no? ¿Por qué? Porque es el pecado del ser humano que está hecho para dañar y no para hacer bien. Todo lo que es pecado afecta relaciones, afecta cercanía con otro, nos afecta en el trabajo y aún los sentimientos nuestros. El pecado únicamente sabe hacer daño a nuestras vidas. Pero nosotros muchas veces hay cosas que parecen ser buenas y de beneficio que no nos importa pecar. Cuando el creyente va detrás de sus deseos y quiere lograr cosas y para eso tiene que incurrir en pecado y lo hace, que se prepare. Porque el Señor le va a decir, eres mío. El inconverso lo hace, él está condenado y va a sufrir las consecuencias de su propio pecado en esta tierra. Pero peor es cuando tú sufres las consecuencias que vienen directamente de Dios para tu vida, para enseñarte, disciplinarte y corregirte. Mi hermano, es más fuerte que llevarte preso. Porque cuando Dios corrige, Él va directo a ese corazón tuyo. Donde tú te das cuenta que has ofendido a Dios y lloras, te entristece. Mi hermano, cuando alguien dice que es creyente y peca y tú lo ves que está como, no voy a hacer ningún movimiento porque ya me criticaron los otros días. Así ustedes son muy malos. Y comienzan a vivir como quieren, como les place, ¿no? Y muy contento. Y hola, ¿cómo tú estás? ¡Ay, qué bien! ¿Habrá conocido al Señor realmente? Bueno, cuando a un creyente le falta al Señor, él no sabe estar tranquilo. Está triste, está angustiado.
Y procura no dañar a otros, porque él dice, si yo estoy sufriendo, tampoco quiero que ninguno de mis hermanos sufran. Pero cuando tú ves que hay un creyente que dice, si yo sufro, que los otros sufran, o está incurriendo de un pecado a otro y otro y otro, o todavía tú tienes que pasar por un proceso donde Dios va a trabajar contigo, o tú definitivamente no has conocido al Señor. No hay alternativa, algo está pasando. Y nosotros aquí estaremos mirando y dice, pero en verdad habrá conocido al Señor al final, nosotros no sabemos. Vamos a esperar el proceso que puede durar años o que no sé qué tiempo, y Dios va a trabajar con esa persona. El tiempo va a decir por los frutos, la vida verdaderamente no había conocido al Señor. O vas a decir, wow, yo sí puedo dar fe de que a pesar de todo lo que él hizo, ha sufrido bastante. Y le he visto muchas veces arrepentirse. Lo he visto humillado. He visto entender que no debió hacer lo que había hecho. Y eso dice, ¿sabe por qué tú estás así? Porque en verdad Dios te ha estado enseñando. Porque tú eres su hijo. O sea, Dios muestra. ¿Se entiende? Las consecuencias del pecado afectan tanto al creyente como al no creyente. El pecado es así. 104 y 128 del Salmo 119. ¿Quién tiene? ¿Cómo ve? Allá, y tu hermana Ivonne. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Cuál era el otro? 128. 128. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos, sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Por eso, esa parte que a mí me encanta, por estas razones, por las que menciona, por eso es que yo realmente he decidido hacer lo que tengo que hacer. O sea, las consecuencias del pecado, lo que vemos aquí. Porque son afectados para bien o para mal. Para bien, cuando tú reconoces que eres un pecador y que necesitas de Dios, comienzan a venir los beneficios de Dios porque ahora te humillas ante Él. Para mal, cuando tú decides ignorar todo lo que has hecho y no vigilarte a ti mismo y querer vivir para tus deseos y para que se logren cosas que tú quieres alcanzar, te encontrarás con un problema con Dios. Y David dice, por esas razones que yo decido obedecerte. O sea, el conocimiento de la ley de Dios me ayuda. Y quiero que nos vayamos de aquí con eso. Para concluir este coro dominical. El conocimiento de la ley de Dios debe ser estudiado todos los días porque me ayuda a mí a saber cómo piensa Dios. La verdadera teología está en ver las ordenanzas y direcciones de Dios. No es en conocer mucha escatología. No es poder profundizar en textos oscuros, profundos que yo no entiendo. Ni siquiera es conocer todos los procesos de las semanas 70, que son las partes más complicadas. No, eso no es. Es aprender a ver la santidad de Dios y lo que Él requiere de mí. Cuáles son los principios de vida que yo debo tener. Eso debe ser lo más importante. Y David dice, Señor, por eso es que yo procuro agradarte. Porque sabía los resultados de no hacerlo. El incrédulo no lo sabe. No lo sabe. Él los justifica, lo adorna, lo decora y en ocasiones dice, yo soy mejor que tú y ni siquiera tengo que ir a la iglesia para eso. Ya él tiene su Dios formado, clarito, él está feliz porque él es un creyente ferviente en Dios. Además, yo hasta creo que yo soy más fervoroso que tú. A ver cuántas veces tú lees la Biblia. Y a veces leen mucho la Biblia. Pero no sé qué Dios están adorando o qué Biblia están leyendo, que sus vidas no cuadran con lo que leen. Entonces es importante que yo lea y pida al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres?
al terminar yo leyendo esto aquí. ¿Qué es lo que tú quieres? Y con esto yo termino. Hermano, este párrafo hasta donde hemos leído es llevarnos a nosotros a decirle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres de mi vida? Enséñame tus estatutos para yo obedecerlo, pero no porque yo pueda, sino porque me voy a humillar ante ti, porque lo que yo quiero hacer no es lo que yo hago, y se opone, y esta batalla, Señor, no la voy a poder tener sin ti. Esa es la diferencia de un creyente y un inconverso. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, así hemos tenido este tiempo. Así hemos hablado de tu palabra. Es tu palabra la dirección nuestra. Oh Señor, cómo nos rebelamos muchas veces contra lo que tú mismo has escrito durante tantos siglos. Y muchas veces lo hemos leído, pero no entendemos qué es lo que tenemos que hacer cuando hay cosas que afectan nuestras vidas o que cambian actitudes de nosotros y que nos resistimos a cambiarla. Señor, no nos permita pensar tanto en nosotros de manera que te podamos desobedecer. Ayúdanos, oh Dios, a pensar en nosotros cuando veamos nuestra condición y la necesidad que tenemos de venir ante tu presencia. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas. En tus manos está, para que tu palabra, oh Dios, trabaje en nuestras vidas. Al igual que todo lo que resta por hacer en el día de hoy, Señor, te rogamos y te suplicamos que tú estés con nosotros. Cuídanos y guárdanos, Señor, porque te lo pedimos, oh Padre bendito, todo en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Dios nos bendiga.